En primer lugar, gracias a Isabel, a Sandra Isabel, a ti, Ricardo, por la invitación. Estamos en Montevideo, Uruguay. Este es uno de nuestros estudios de nuestro medio de comunicación, Ceres. Y agradecerte porque es un tema central. Nosotros venimos trabajando talleres de símbolos y números y numerología también hace muchos años, como una forma de vincularnos, digamos, con nuestro camino iniciático y además, por supuesto, con el camino de las sincronías, ¿no? Entonces, hemos preparado con nuestra compañera Marfet algunas preguntas para compartir contigo, ¿te parece? Me parece estupendo. Estoy deseando. Bueno, la primera pregunta para conocerte un poco más aquí en Sudamérica, querido Ricardo, es cómo te vinculaste tú al mundo de los números. ¿Qué fue lo que te dijo, uy, es por aquí? Muy buena pregunta. Pues mira, yo empecé con el mundo de las terapias alternativas, de la salud alternativa hace ahora 8 años, una cosa así, más o menos. Empecé con biodescodificación, con la escuela francesa de Christian Fletch. Me encantó, me apasionó todo ese mundo. Estuve varios años con ello. Y luego pasé al coaching porque yo veía que la biodescodificación tenía mucho de coaching. Al final estábamos produciendo cambios en la vida de las personas, con lo cual pues era interesante saber, ¿no?, qué técnicas podíamos aplicar dentro del coaching y dentro de la biodescodificación. El caso es que con el tiempo me llegó a mis manos una formación aquí en España que el querido compañero Miguel Ángel también ha sido partícipe de esa formación. Y ahí descubrí una técnica de numerología, una de tantas técnicas que aplico en consulta, que es la de los 22 nombres, que su origen está en Francia, digamos, creador es Chris Adar, mezcla dos conceptos que son súper potentes. Uno es el árbol de la vida de la cábala hebrea y otros son los 22 arquetipos de los arcanos mayores del tarot. Bueno, ahí a mí se me abrió un mundo. Yo siempre digo que a mí la numerología me cambió la vida y por eso estoy tan centrado a día de hoy en la numerología. Porque para mí fue un antes y un después, absoluto, en todos los aspectos de mi vida. Ahí empecé a enamorarme de los números y esa fue la primera técnica que aprendí de numerología. Luego vinieron más, vino la escuela pitagórica, vino el diamante de nacimiento, vinieron más escuelas. Y a día de hoy, el centro de mi terapia, el centro de mi método es la numerología. Para mí la numerología describe un mapa con una precisión increíble de nuestra personalidad, de nuestros puntos fuertes, de nuestros puntos débiles, de cuáles son nuestros dones, de hacia dónde deberíamos de ir encaminados en la vida, cuál es la razón por la cual nosotros estamos aquí o qué se espera de nosotros, ¿no? Porque muchas veces la gente, bueno, pues anda un poco perdida, ¿no? Y se está dedicando a cosas que no tienen nada que ver con ellos o están haciendo cosas que no tienen que ver con ellos y en el fondo nosotros tenemos una impronta que nos facilita nuestro camino dentro de la vida si sabemos escucharlo, si sabemos escucharnos y si tenemos la valentía de dar un paso adelante para llevar a cabo nuestros sueños, que en el fondo es nuestro propósito de vida. Sí, mencionabas a Christian Fletch, con quien hemos tenido encuentros personales muy importantes, incluso también he trabajado con un documental para él. Y en esa forma de biodecodificar la realidad, quienes estamos atentos a todo lo que sucede instantáneamente, los números tienen un factor predominante extraordinario, ¿no? Ahora, te voy a hacer una pregunta que es bastante profunda para el inicio. Empezamos por cosas muy profundas. ¿Podrías
narrarnos tu intuición, o sea, desde tu punto de vista, cómo se vincula la numerología con la geometría universal? Que llamamos la sagrada, ¿no? Bueno, me encantaría primero poder hablarte en profundidad de este tema y me encantaría también tener tiempo como para que estuviéramos aprendiendo entre todos acerca de la geometría. Lo que yo te puedo decir, hasta donde yo sé, porque a mí me apasionan los números, sobre todo los arquetipos de los números, lo que sí que te sé decir es que el primero que se puso con esto, el primero que desarrolló un método numerológico para encontrar el camino del alma, ¿no? Fue Pitágoras. Y Pitágoras observaba la naturaleza y Pitágoras observaba la geometría que había en la naturaleza. Se daba cuenta de que había un mensaje dentro de esas cadencias numéricas, de esas cadencias geométricas, había algo. No era normal que se repitieran una serie de números o una serie de proporciones y que las encontraras alrededor de todo lo que había en tu vida, en las plantas, en los sonidos, en las matemáticas, por supuesto, en El todo lo vuelo de que los pájaros. el vuelo de los pájaros. Decía, bueno, ¿cómo es posible? Y si yo formo parte de la naturaleza, ¿qué tiene esto que ver conmigo? ¿Qué quiere decir el 1? ¿Qué quiere decir el 2? El 7, el 9. Recordemos que Pitágoras desarrolló la numerología en base 9, en los 9 primeros números, ¿no? Lo asombroso de todo, y aquí podíamos debatir y filosofar muchísimo, es cómo es posible que haya una relación tan directa entre las fases de desarrollo vital de un ser humano y las fases de desarrollo vital de la naturaleza. ¿Qué es primero? O sea, ¿somos nosotros los que desarrollamos una realidad en base al pensamiento o es el mundo que nos rodea el que nos está dando pistas acerca de lo que tenemos dentro, ¿no? ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? A mí es una de estas cosas que llevo últimamente dándole muchas vueltas por ciertos estudios que estoy haciendo con numerología y siempre pienso lo mismo, digo, porque somos creadores de realidad, ¿no? Eso está claro, está más que demostrado. Entonces, ¿qué fue primero? ¿Fuimos nosotros los que establecimos a través de la conciencia una relación directa entre nuestro mundo interno y el externo? ¿O fue el mundo externo el que nos estaba dando pistas de cómo llegar a nuestro mundo interno? Sí, todo lo cual, si me permites, daría paso al gran portal del instante. Porque habría también, según estamos estudiando con nuestro querido amigo Java del centro El Laurel, de allí de Perales de Tajuña, Madrid, una geometría universal que se aplica en virtud del estado de ánimo psíquico y la conexión emocional con el instante. Aparte de todo eso, ¿no? Entonces sería un vórtice que se aperturaría instantáneamente, cambiando las leyes en el momento, en un momento preciso, ¿no? Y dando, digamos, apertura a otro geoespacio, digamos, que se acomoda instantáneamente también a eso que ya está previsto y programado. Es muy interesante. No, ciertamente es apasionante, a veces te pones a pensar y dices, wow, lo que hay por delante, porque al final todos somos humildes aprendices, cada uno de su tramo, ¿no? Pero ves lo que hay después, ves lo que hay a continuación y es fascinante, Siro, estoy totalmente de acuerdo. Además, luego te voy a pedir que me facilites la información de esta persona porque no vive muy lejos de donde vivo yo y tengo mucho interés en saber más sobre eso. Por supuesto. Sí, bueno, otro tema que quería profundizar brevemente, ¿no? Dentro del rango que nos permite el tiempo que disponemos, sería el vínculo de los números con las letras, o sea, el lenguaje alfanumérico, a ti cómo te propone, digamos, un análisis primario. Esto es muy interesante también. Hay que recordar que la numerología, sobre todo la cabalística,
lo que viene siendo la corriente hebrea. El alfabeto hebreo posee 22 letras. La numerología cabalística se llama gematría y le da un valor a cada una de estas letras. Los valores son totalmente distintos a lo que se usa en Occidente o incluso en lo que se usa en Asia. Hay una diferencia y simplemente es por una razón cultural. ¿Funcionan todas? Funcionan todas. Esto podríamos hablarlo en otro momento de por qué funcionan todas y demás, pero 22 letras del alfabeto hebreo y 22 arcanos mayores del tarot, que es en lo que yo más me muevo, ¿no? Cuando hacemos el trasvase a la cultura latina, tenemos más letras. Pero es muy curioso ver cómo, independientemente de la letra que nosotros estemos eligiendo por su orden en el alfabeto, por ejemplo, la letra L es la número 12. Pero si yo sumo 2 y 1 me da 3. Y ese es el orden al que representa la letra L. En base 9, es decir, yo cuento hasta el 9, de la A a la I, ahí hay 9 letras, y a partir de ahí repito otra vez. Qué curioso que siempre me van a estar entrando estas letras en ese orden de base 9, independientemente de la letra que me toque. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué fue antes? ¿El huevo o la gallina, no? ¿Cómo es posible que todas las letras tengan un origen y una relación directa a nivel numerológico y coincidan en su significado? Yo en consulta hago numerología para la fecha de nacimiento y numerología para el nombre. Y la mayoría de las veces nos encontramos que hay una relación directa entre la fecha de nacimiento y el nombre. Es más, hace no mucho vino una mujer a consulta que quería que analizara su fecha de nacimiento, su nombre de soltera, su nombre de casada y la de su hijo. Y se puede observar perfectamente a través de los nombres qué dolor tenía la mujer cuando concibió a su hijo. Y me decía, es que mi hijo no para de jugar a los videojuegos. Digo, claro, es que tú no pudiste jugar cuando eras pequeña. Tu hijo está, por así decir, honrando la diversión que tú no pudiste tener. Y yo no le pregunté nada, o sea, es decir, esto venía en la carta. Yo cuando observé la carta del hijo, en base a sus letras, a las letras de su nombre, observé, digo, oye, ¿a ti qué te pasó de pequeña? ¿Qué ocurrió con esto? Entonces, al final es como un agujero negro por el cual tú entras por una letra, entras por un nombre y acabas saliendo en un lugar mágico casi, ¿no? ¿Cómo es posible todo esto? Bueno, yo tengo mi teoría de por qué esto sucede así, ¿no? Pero el caso es que sucede. Sí, hay un orden implícito entre el momento en que los padres deciden el nombre que va a ser del bebé o de la bebé. Hay un pulso, ¿no? Que se está dando, que también va a marcar las condiciones que tenga que cumplir en su vida. Eso es clarísimo, ¿no? Hay mujeres que se llaman Soledad y viven realmente solas. Es todo un tema. Absolutamente, absolutamente. Es increíble, es que tu nombre va a marcar muchísimo tu personalidad, pero ¿cómo lo veo yo? Mi manera de entender esto, y puedo estar totalmente equivocado porque al fin y al cabo soy un humano con una limitación a la hora de entender un mundo cósmico, ¿no? Pero desde mi punto de vista, las personas eligen cuándo van a nacer, en qué familia van a nacer, qué nombre van a tener, porque eso al final va a cumplir con dos funciones. Una, tengo que continuar mi camino de quién soy yo, es decir, mi personalidad en este mundo, en esta vida. Y segundo, tengo que cumplir con la familia hacia la que voy destinado. Entonces, no hay nada casual. No es casual que yo me llame Ricardo, no es casual que haya nacido un 31 de agosto en la familia en la que nací. Nada es casual. Y cumple por estas dos funciones. Primera, por mi camino y segunda, por el camino de mi familia. Entonces, bueno, como te digo, Siro, a mí me encanta hablar de estas cosas. Podríamos estar hasta mañana tranquilamente. Sí, poniendo un ejemplo, ya que estamos, mi nombre, por ejemplo, en vascuense, en vasco, es pastor. Y
hace 15 años que estoy delante de un micrófono pastoreando conciencia. Pero por otro lado, en árabe, que yo me identifico mucho con el mundo árabe, es justo, fíjate tú, a último momento surgió algo y justo llego para el inicio de la entrevista. Tuve que variar 25 kilómetros de distancia el, el- el lugar donde me iba a conectar. Siempre sucede algo que genera un movimiento no previsto, pero se llega justo. O sea, mi nombre hace que llegue justo. Entonces, supongo que me han esperado unos minutos, pero con respecto es que todo tiene un sentido. No, no, Eh, absolutamente, absolutamente. Vamos a enfocarnos entonces en la parte numérica, ¿no? Eh, Tu técnica o tu forma de interpretación, porque estamos en un fenómeno. Si la primera ley de Kybalión dice que todo es mental, bueno, si los números son representaciones mentales o arquetipos mentales, entonces tendríamos distintas formas de interpretación según lo que yo llamo nuestras razas de origen. Para ti, ¿cómo, por ejemplo, tienes una cifra de X números o una fecha, etcétera, ¿no? ¿Cómo haces la reducción? ¿A un número, a dos o a tres? Bueno, la reducción en mi método no se hace a bastantes posiciones. Yo les llamo posiciones, ¿no? No son, o sea, por ejemplo, en lo que es la técnica de los 22 nombres salen 19 posiciones. A partir de ahí, en la pitagórica tenemos alrededor de 20 posiciones, más luego el diamante de nacimiento que aporta otras tantas. Entonces, al final, la lectura que yo hago, la hago por posiciones, no solo por, o sea, cada reducción evidentemente va a dar una posición, pero digamos que, sí, bueno, yo creo que es la respuesta a tu pregunta. De hecho, si me das un segundo, os voy a compartir pantalla para que veáis un ejemplo de lo que es simplemente la reducción de los 22 nombres, de la escuela de los 22 nombres de Chris Adar. Voy a compartir un momentito la pantalla para que lo veáis. Espero que no me explote el ordenador, que últimamente está haciendo cosas muy raras. De hecho, si os fijáis en el compañero Miguel Ángel, él tiene el fondo con una cosa muy parecida, porque él ha estudiado conmigo la escuela de los 22 nombres, que aquí en España se conoce como numerología en base 22. Entonces, si estáis observando, estas son las 19 posiciones que salen con la fecha de nacimiento, ¿de acuerdo? Tenemos posiciones para entender qué heredamos de nuestra madre, qué, digamos, dolor tuvo nuestra madre cuando nos concibió y que ella no quiere que lo tengamos nosotros. Tenemos también el de nuestro padre. Tenemos, a ver, hay por ahí algún... Cuidado con el micro, por favor, que hay un micro que se está colando el sonido. Tenemos nuestra personalidad profunda, nuestra personalidad externa, nuestra energía emocional, nuestra energía más, digamos, familiar o de pareja estable. Tenemos nuestra energía más social, energía vocacional, puntos débiles que tenemos aquí. Esta zona es como un punto de equilibrio, un pilar de armonía que se le llama, búsqueda espiritual, búsqueda material. Y esta parte de aquí abajo, que se llama la máscara, nos va a indicar cómo nos comportamos cuando no estamos bien, cuando estamos tristes, cuando estamos dolidos, cuando estamos en depresión, en diferentes situaciones. Esto es el mapa de cómo nos vamos a comportar cuando no estamos bien. Cuando alguien viene a consulta con una depresión fuerte o con una tristeza fuerte, yo empiezo a mirar de la mitad para abajo, porque sé que no se encuentra en su centro, no se encuentra en su mejor momento. Esta disposición no solo nos habla de cómo nos vamos a comportar, sino de cómo debemos de actuar para volver a la parte superior, que es el espejo, es el reflejo de nosotros mismos. Entonces, bueno, esta ya te digo, es solo una parte del sistema que yo aplico, ¿vale? Luego estaría añadir la pitagórica para el nombre y el diamante de nacimiento, que también nos aporta elementos muy interesantes. Pero bueno, contestando a tu pregunta, Siro, mi reducción
no es una reducción. Es una ampliación, es una ampliación. Sí, fue increíble porque pusiste la carta y se abrió la pantalla. Ahora los puedo ver. Ah, estupendo, me alegro, me alegro. Sería algo así como, digamos, quién entra por esa puerta y cuáles son sus proyecciones frustradas, digamos. Sí, en la parte de abajo encontramos, bueno, fíjate, más que las proyecciones frustradas es, si a mí, por ejemplo, viene alguien a consulta y me dice, mira, Ricardo, me está pasando esto, yo con ver la carta ya sé por qué le está pasando eso. Es más, puede que incluso antes, depende de la persona, porque hay cartas y cartas, hay muchas cartas y cada persona vive su carta de una manera distinta. Pero hay cartas que tú enseguida ves, dices, vale, esta persona tiene un problema con esto, seguro, y investigas, ¿no? Oye, ¿qué tal llevas la soledad? ¿O qué tal llevas el control? ¿O qué tal llevas tu vida social? ¿O qué tal llevas tus límites? O hay un montón de cosas que enseguida las vas a ver, enseguida las vas a detectar. Y si alguien me viene y me comenta, mira, Ricardo, pues tengo un problema con el trabajo por esto, por esto, por esto, pues yo ya sé por qué tiene esa frustración y puedo orientarle fácilmente a decir, vale, mira, esto es lo que te está sucediendo y te está sucediendo por esto y la solución es esta otra. ¿No? Luego cuando hagamos las lecturas lo vais a ver enseguida, lo vais a ver súper fácil y lo vais a ver sobre todo con gente en directo. Porque muchas veces en otras entrevistas pues hago cartas numerológicas de gente famosa y tal, y bueno, pues es fácil, ¿no? Cuando conoces a la persona famosa tienes una referencia clara de quién es, entonces pues pierde un poco de gracia, ¿no? Pero lo divertido, lo bonito es poder hacerlo con gente en directo que pueda dar su feedback también de, oye, pues sí, pues me siento identificado, oye, pues no, etcétera, ¿no? Tenía una segunda pregunta después de cómo te introdujiste en este fascinante mundo, ¿no? Porque tenemos que estar de acuerdo que para las personas que no han indagado todavía, es un universo ignoto, ¿no? Y que vamos descubriendo y percibiendo y vinculándonos con nuestro momentum, lo que estamos viviendo. Pero la segunda pregunta que te quería hacer era, ¿cómo podrías definir tú la nueva numerología que estás anunciando? Vale, para mí, como dije al principio, para mí esto fue un cambio de vida. Entonces, esta nueva numerología que estoy intentando llevar a la mayor cantidad de gente posible, para mí supone eso, supone un cambio de vida radical. ¿En base a qué? En base a por fin poder conocer quién soy. Porque si yo no sé quién soy, ¿a dónde voy? Si yo no me conozco, no sé hasta dónde puedo llegar o hasta dónde no. No sé qué tengo que pulir ni qué tengo que trabajar. Puedo hacer un trabajo de introspección, puedo ir a un psicólogo, pero la profundidad que me da el mapa numerológico, las técnicas que yo aplico para construir ese mapa, no me dejan lugar a duda de ningún resquicio que no deba de prestar atención. Entonces, para mí, como digo, es un mapa con una grandísima profundidad, muy fácil de entender, muy sencillo de entender, que te pone negro sobre el blanco quién eres, cuáles son tus dones, dónde está el origen de tus problemas, qué tienes que hacer para solucionarlos, hacia dónde te deberías de dirigir en la vida. Y cuando tú ya tienes un mapa, dices, vale, es como el mapa del tesoro. Yo tengo mi barco y me voy a buscar el tesoro a la isla Tortuga. Vale, pero si no tengo el mapa, ¿a dónde voy? ¿Qué hago sin el mapa? Pues vas perdido. Luego hay que saber navegar, que esa es la segunda parte de mi método, ¿no? Entender el lenguaje que tiene la vida a la hora de comunicarse conmigo. Pero si yo no tengo un conocimiento de quién soy yo, ¿hacia dónde voy? Voy perdido, voy perdido. Y para mí ese es uno de los problemas, para mí hay dos problemas básicos en la experiencia humana, que es, el primero es no saber quién soy, y el segundo es no entender el lenguaje que tiene la vida para que yo alcance mis objetivos. La gente se cree muchas veces que la vida está en contra suya y que le pasan cosas malas y no, 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 no. La vida siempre, siempre está a tu favor.
pero te pide cambios. Si yo quiero conseguir algo y no lo tengo ahora es porque mi modelo mental no me lo permite. Vale, quiero alcanzar un objetivo. Vale, la vida te está escuchando todo el rato porque tú eres parte de la vida. Ahora hay que entender qué nos está ofreciendo, qué nos está pidiendo para llegar a donde queremos llegar. Entonces, el primer paso de todos es autoconocerse. Y para eso yo no tengo una herramienta mejor ni la conozco que la numerología que os comento yo, que la llamo numerología avanzada. O nueva Es numerología, muy pero bueno. interesante lo que estás afirmando es el principio de todo, porque hay una cosa muy interesante. En el universo, todos saben quiénes somos. Esto es muy interesante. Todo el universo, todo lo que está fuera de nuestra aura y lo que comunicamos a través de nuestra aura es conocido por el universo. Ahora, si nosotros no sabemos quiénes somos, estamos en un problema, estamos en desventaja. No podemos estar capitalizando nuestros dones. Eso es clarísimo. Y por otra parte, no podemos fijar nuestras prioridades, porque van a estar boicoteadas. Entonces, esa es una... Debería estar en todas las escuelas, en todos los manuales de texto, de cómo conocerse. Totalmente de acuerdo. Y volviendo ahora al tema de los números, esto es una pregunta muy personal. Yo tengo mi visión al respecto, te la puedo comentar después, pero me gustaría saber, ¿los números son variables? Es decir, tú frente al número o frente a la situación, si tú cambias, ¿el número cambia? Si yo cambio el número... No, mi punto de vista. Claro, habría que analizar, ¿no?, la situación concreta, ¿no? Pero el número, y hablamos de números propios, ¿no? Hablamos de nuestros números. Otra cosa son los números que me encuentro por la calle, los números que me aparecen en el reloj, en el celular, en las matrículas de los coches, que ahí sí que Me cambian. refiero, perdón, a los números sincrónicos. Ah, sí, Sincrónicos. sí, sí, No claro, los claro. números propios. Claro, claro, totalmente, totalmente. Sí, sí, claro que cambian. Y vamos, mira, tengo el teléfono que casi no tengo fotos de amigos, ni de paisajes, ni de nada, solo tengo fotos de matrículas, de la hora en el reloj, de la hora en el teléfono, de una fecha de caducidad, de tal cosa, de tal otra. Y qué casualidad, claro, con uno que está ya muy metido en esto, cuando observa una matrícula o un número sincrónico que le llama la atención, es como, hey, ¿qué está pasando aquí?, ¿no? Y siempre tiene un mensaje. Entonces, sí, claro, los números cambian. Te puedo contar anécdotas muy, muy variadas, ¿no? Hace unos años yo no vivía donde vivo ahora, vivía en otro lugar, un sitio que no estaba muy, muy allá, no estaba yo muy cómodo ahí. Y yo en aquel entonces usaba los 22 arcanos mayores para pedir un consejo antes de irme a la cama, ¿no? Entonces yo miraba el número, no miraba el arcano, que bueno, al final estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y hubo una semana que a mí me salieron todos los días a la hora de acostarme el 16. Todos los días. Mi número. Oh, ¿tú naces un 16? De julio. Madre mía, potentísimo número el 16, donde los haya. Más fíjate, dices, eres pastor. El 16 es la destrucción, entre otras muchas cosas, porque cada número es muy profundo y más cuando ya vamos con números compuestos. Pero el 16 es la destrucción de estructuras para construir estructuras nuevas. Claro, entonces no me extraña nada que te dediques a lo que te dedicas, porque al fin y al cabo es tumbar un viejo mundo para crear uno nuevo, en términos de estructuras. Entonces, bueno, para mí el 16 es uno de mis números favoritos, es un número súper potente. Entonces, en aquel momento a mí la vida me pedía 16 y me lo encontraba a la hora del teléfono, me lo encontraba en las cartas, me lo encontraba en muchísimos sitios. Entonces, sí, totalmente de acuerdo con que si uno cambia, los números sincrónicos cambian, claro. Bueno, tengo dos vehículos, ¿no? Uno, que es una van 2777. Y otro, viejo, que fui ahora a cambiar la matrícula porque así lo exigían, y me toca 2444.
o sea, te salió 2, 7, 7, 7 y 2, 4, 4, 4, ¿no? Sí. Claro, 6 y 1 son 7. El 7 tú lo tienes marcadísimo. Y 3 por 4 son 12. 2 y 1, 3. Te tendría que mirar. Luego en privado te echo un ojo a tu carta numerológica, pero fíjate lo que te digo. En ambas matrículas tenemos el 2 como número vehicular. El 2 son las emociones. Es la acción pasiva. Ahí hay mucho que mirar. El 2, fíjate, siempre se habla de números maestros. A mí nunca me gusta hablar de números maestros porque parece como que... No, para mí son números especiales. Para mí el primer número especial de todos es el 2. El 2 es un número muy, muy potente, con un aprendizaje y una enseñanza también muy potentes. Entonces, fíjate, ¿no? Tu matrícula, mi matrícula no, creo, no tiene números sueltos, no son números así seguidos. Nunca me he parado a mirar mi matrícula, pero fíjate, sí que te puedo decir que mi número principal es un 5. Si yo sumo todos los dígitos de mi número de teléfono, da 5. Y si sumo todos los números más la letra de mi documento nacional de identidad, también da 5. Sí. Para nosotros el 5 es el número de la humanidad, ¿no? Es el ser humano completo. El 5 es cuando ya el ser humano está completo, claro. Sí, sí, sí. Y bueno, después tenemos así una forma de interpretación. Yo provengo del mundo del contacto extraterrestre. Ajá. ¿Mm? O sea, eh, prácticamente la numerología me la han enseñado los guías a través de telepatía, más que de estudio. Y, se vinculan también a hechos de vida muy, muy importantes, ¿no? Por ejemplo, recién hablábamos del 7 y podríamos definir el 7 como el elemento, o sea, es quien defines tú que eres en ese momento de quiebre que es la adolescencia, ¿no? Cuando ya te lanzas a la vida y cómo te marcas ahí tu propio elemento, puede ser el agua, por ejemplo, ¿no? El agua enciende al Antígono, al fuego, porque no hay ni arriba ni abajo en el universo. Uno es concomitante con el otro, pero inversamente proporcional también, ¿no? Entonces, tú te llamas Izquierdo de apellido, yo soy zurdo para escribir, ¿me entiendes? Pero justamente activamos al contrario, al concomitante, al complementario. Y lo mismo pasa con los números, ¿no? El 4 para mí simboliza el lugar y es la génesis del 9, porque el 4 está en el centro del 8, ¿no? Que sería el cambio permanente hasta que lo liberas y vas a la maestría de eso que es el 9, a la salida, buscando la salida. Así podríamos viajar en distintas interpretaciones que nos llevan, digamos, a confortar la mente con lo seguro, ¿no? Pero volviendo al tema, hay una numerología oculta también en las letras. Porque yo creo que la parte simbólica es justamente para activar la mente. Ahora tenemos la temporada de Crop Circles, viste todo lo que está mostrándonos. Y allí tienes hologramas, tienes dibujos, que también está implícita la numerología, y también podríamos ver hasta un lenguaje alfabético, si se quiere. Tu mirada al respecto. Yo, en términos de letras, no te voy a engañar, no tengo un conocimiento tan profundo, porque además, para mí, la raíz de las letras, de la numerología dentro de las letras, para mí el enfoque más grande lo encuentro en la gematría. La gematría es la cábala. Y la cábala me da muchísimo respeto a la par que admiración, ¿no? Es un mundo que no sé si me atreveré alguna vez a entrar, aunque por otros lados no me estaba dando cuenta, pero me estaba metiendo sin querer, sin darme cuenta, me estaba metiendo en gematría y no, me da mucho respeto porque si analizamos
la cábala, la gematría, la Torá, da hasta miedo. O sea, a mí no me entra en la cabeza cómo es posible que un libro, en base a unas letras, en base a unos números, nos esté dando el mismo resultado y la misma simbología para diferentes palabras y tenga el mismo valor numérico. Entonces ha sido como, bueno, vale, tengo mucho mundo para avanzar con los números solo, ya veré el momento en el que me decida a avanzar en la gematría, porque te digo, Siro, me da mucho respeto. Ahora mismo lo único, bueno, ni que fuera poco, no, pero lo que hago con las letras es darle ese valor numérico para poder analizar los nombres de las personas, que al fin y al cabo es el origen de la numerología pitagórica, y ahí es donde ahí humildemente me quedo. Sí, nosotros hablamos mucho de lo que es la corona del árbol de la vida, ¿no? Que propone justamente la conexión con otras dimensiones que también están operando con nosotros desde antes y que estarán en el futuro, ¿no? Hay una relación también que se hace, ¿no? Recién hablamos, por ejemplo, de las matrículas de 4 números, ¿no? Leyéndolas al revés, por ejemplo, a ver si tú estás de acuerdo con esto. La hora, el lugar, la meta y el propósito final, el gran propósito. Qué interesante, qué interesante. Yo sí que leo los números al revés, eso sí que lo hago cuando me encuentro matrículas o demás, sobre todo, bueno, pues matrículas donde ves una cadencia numérica o ves algo especial, sí que leo los números al revés. Pero no le había dado yo ese enfoque. No estaba... ¿Me lo puedes repetir? Por supuesto. Sí, estos son aventuras telepáticas con los guías extraterrestres. Nos han enseñado esto, que cuando nos encontramos en un lugar y tenemos una duda, y si tenemos un activador numérico, nos fijamos, leyéndolos al revés, la hora, o sea, la hora que estoy en este lugar, primer número es la hora que estoy. El lugar en el que estoy, el por qué estoy, y si puedo interpretar el propósito de mi presencia en ese lugar. Muy interesante, muy interesante. Me La lo meta. estoy anotando porque, bueno, Siro, tú sabes que a mí los números me apasionan, entonces todo esto a mí me va a hacer, ahora la que tengo ahora una cena, descuida que voy a ir mirando las matrículas, observando esto porque me parece súper interesante. Yo sí que miraba los números al revés, no de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda, y era mi manera de, así lo aprendí, ¿no? Así me lo enseñaron, pero no le había dado ese enfoque, me ha gustado mucho y me Y es muy parece... interesante, por ejemplo, porque eso también liga a dos o tres letras o cuatro letras, que también son un metalenguaje relacionado con los números que vos decís, cuando aprendés a leerlo, es un cartel así, ve por aquí, ve por allá. En base a eso, yo desde 1996 estoy definiendo todos los actos de mi vida. Oye, pues me encantaría poder volver a hablar de esto contigo, de cómo es ese método, porque al final todo suma, ¿no? Yo vengo aquí a contar mi método, pero me estás contando unas historias que me parecen fascinantes y que me has despertado muchísima curiosidad, así que cuando quieras podemos juntar nuestras mentes y ver qué sale con